mi nombre es Ana Lucía Rosas Gutiérrez. Les voy a hablar un poco sobre lo que es el salario en México. Para empezar, ¿qué es el salario? El salario es una forma de pago por un trabajo para cubrir las necesidades básicas de cualquier individuo. En México, hoy en día, en el 2016, el salario mínimo es de 70 pesos con 4 centavos, que equivale a 2.100, me parece que son 2.129 pesos, no, 2.191 pesos con 20 centavos mensuales. Sin embargo, muchos nos hemos dado cuenta, hemos vivido que con este salario mínimo no se pueden cubrir las necesidades básicas de nosotros, como lo que es comer, vestir, calzar, alimentarnos, la salud y la educación. Pero ¿a qué se ha debido todo esto? Todo esto tiene muchos causantes, digámoslo así, desde tiempos muy remotos. Podemos decir, por ejemplo, entre ellos lo que es la globalización. La globalización es un fenómeno mundial que se da sobre todo en los países capitalistas. Capitalismo es el sistema económico en el que vivimos hoy en día, donde el empresario su único objetivo es ganar. Bueno, como su único objetivo es ganar, a ellos lo único que les interesa es el bienestar de ellos. Nosotros somos un país donde tenemos como sistema el capitalismo, sin embargo, tenemos muy pocas personas que son capitalistas. Las personas, por más dinero que ganen en su trabajo, no es capitalista si él no pone el dinero para producir algo. ¿A qué me refiero con esto? Si yo no tengo la inversión para invertir, si yo no tengo el dinero para invertir en una empresa y que esta empresa me genere más ganancia, no soy capitalista. Si a mí alguien que sí tiene el dinero me paga por trabajar, así me pague millones de pesos mensuales, sigo siendo un asalariado. Bueno, esta relación social entre capitalista y asalariado se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Desde la globalización desde el punto de vista de la globalización podemos tomar, por ejemplo, que con las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica se ha sustituido la mano de obra, y esto lo podemos ver desde la primera revolución industrial, que sustituyeron la mano de obra de los obreros, obviamente, por las máquinas que salieron en ese entonces. Bueno, hoy en día lo podemos ver desde el punto de vista de hoy en día, y en México cada vez entran más empresas extranjeras a México para explotar nuestros recursos naturales, nuestra mano de obra, porque todavía les sale más barata. Pero, por ejemplo, ¿a qué se debe esto? Todo esto es como una conexión, como un enlace, y cómo lo podemos relacionar. Por ejemplo, tenemos lo que es la reforma educativa, donde ya el nivel bachillerato, la reforma educativa, donde ya el bachillerato es un nivel básico obligatorio. ¿Qué ha traído esto? Ha traído tanto beneficios como consecuencias. En los beneficios podemos ver que ya es de ideología social, donde ya no nada más nos conformamos con la primaria y la secundaria. Ahora ya también es el bachillerato. El nivel bachillerato es un nivel más que nos va a servir en algún momento para poder tomar decisiones, para tener una mejor calidad de vida. ¿En qué aspecto? En lo ideológico. Sin embargo, desde el punto de vista malo, podemos ver que yo, como capitalista, ¿a quién le pago más? Le pago más a uno que tiene nivel superior, que tiene maestría, doctorado, o a alguien que solo tiene nivel básico, que ahora ya no es secundaria, ahora ya nivel básico es preparatoria. O sea que lo que antes le pagaba a alguien que tenía la secundaria, ya no se lo voy a pagar, ni siquiera le voy a dar empleo, porque ya es un nivel, ya no terminó el nivel básico. Entonces ahora lo que le pagaba al de secundaria se lo voy a pagar al de nivel bachillerato. ¿Y esto en qué nos repercute? Nos trae
pues sí, vamos a ponerlo así como malos hechos en el aspecto en que no muchas personas pueden seguir estudiando, ya sea por la pobreza, por la falta de oportunidades, por el ámbito social en el que se desarrollan. Bueno, desde el punto de vista de la educación, ahí tenemos el primer punto bueno y el primer punto malo. Ahora, vamos a verlo también en el ámbito de la globalización, en el aspecto en que las empresas extranjeras están entrando a nuestro país. ¿Cómo lo podemos ver? Ok, yo soy una empresa estadounidense que quiere entrar a México. Entonces yo tengo mi sucursal en México, pero la base, se puede decir, la matriz de mi empresa está en Estados Unidos. Entonces yo mando mi inversión para México. Esa inversión va a generar empleo, pero empleo que ya va a ser un salario mínimo, que no voy a pedir experiencia, no voy a pedir estudios, sino que yo los voy a capacitar, pero aparte de eso les voy a cobrar por una capacitación. El salario va a ser mínimo, voy a violar sus derechos en el aspecto en que ya no les voy a pagar horas extras, en que también el seguro social ya no va a ser como solía ser en México. Entonces ya puse mi sucursal en México y las ganancias que empieza a tener esa sucursal, esas ganancias se regresan a mi país, a la matriz. Entonces, ¿en dónde queda ese dinero? Ese dinero ya no es para México, ese dinero es para Estados Unidos. Ahí tenemos otro mal punto para la globalización en este aspecto de lo que es la riqueza. La riqueza que se generó aquí en México se va para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con el salario? Pues el salario no aumenta porque la riqueza cada vez se está perdiendo más y más. Bueno, este es otro punto de vista. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha tenido varios cambios, como el empleo, como sobre todo en el empleo, porque fue donde les ponía el ejemplo anterior, donde más empresas extranjeras, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que fue con esos tres países, Estados Unidos, México y Canadá, que se hizo este tratado. Lo que más benefició fue que llegaron nuevas tecnologías a México y esas tecnologías nos han hecho revolucionar más nuestra capacidad, vamos a ponerlo así, de empleo, nuestra forma de ver la vida hoy en día. Por ejemplo, en el aspecto de la comunicación, estamos más comunicados en las noticias sobre lo que pasa alrededor en el mundo. También pues hubo muchas repercusiones en lo que se define lo que es las prestaciones de ley que antes teníamos, que ahora con artículos nuevos se han podido llegar como que a violar, digámoslo entre comillas, nuestros derechos, porque hay muchas empresas extranjeras y grandísimas que ya no te pagan un día, ¿cómo se llama? Horas extras, ya los días que eran feriados ya se trabajan al 100. A lo mejor sí te lo pagan, pero ya no te lo pagan como antes lo dictaba la ley. Aguinaldo, seguro social, todo eso ha caído sobre nuestros derechos. Bueno, entre todo esto existe una relación social entre el capitalista y el asalariado. Esta relación social ha tenido varios cambios, como ya lo hemos mencionado, a causa de la globalización, a causa de las revoluciones tecnológicas, a causa del Tratado de Libre Comercio, a causa de muchas otras cosas que podemos no culpar, sino darle darle las gracias a
a la globalización, sobre todo es eso, enfocándonos en lo general, es la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización nos ha permitido de alguna u otra manera cambiarnos de un país al otro, ir y venir de aquí para allá y sin movernos siquiera de nuestro país. Hoy, por ejemplo, en Facebook podemos ver muchas cosas, como por ejemplo noticias que vienen desde China y en un segundo están ya en México y en un segundo podemos subirlas o eliminarlas. Sin embargo, también hay otras cosas como por ejemplo el comercio. Incluso en Facebook se da el comercio y no solamente para los que son los creadores o los operadores de Facebook, sino por ejemplo también lo que son las páginas donde te venden productos y te los mandan por correo. Y sin embargo es una forma de empleo diferente, donde no tienes prestaciones de ley, porque a lo mejor yo te puedo decir, te pago 100 pesos para que tú subas este artículo que vale 200 y tú dices, pues sí, ¿no? Sin embargo, de eso nada más son 100 pesos, pero tú no tienes las prestaciones de ley como son seguro de vida, como son aguinaldo, horas extras, todo ese tipo. Son diferentes formas de empleabilidad que ya hemos visto en lo que fue la flexibilidad del trabajo. Pero bueno, hoy en día hemos visto muchas situaciones en las que los trabajadores y los ciudadanos de México no están muy conformes, como por ejemplo los impuestos. Muchos mexicanos no están conformes en pagar impuestos debido a la corrupción, a la alta corrupción que se da. Por ejemplo, el empleo informal, tenemos a los tianguistas. Los tianguistas no pagan impuestos y sin embargo es donde más ingresos se ven en México. Otra cosa que podemos relacionar con el salario es el desempleo. El desempleo en México es demasiado visto. Sin embargo, ¿a quién podemos culpar por esto? Podemos culpar al capitalista que no te da buenas ofertas de trabajo, o dos, podemos culpar al asalariado que no quiere trabajar, que nada más está buscando empleo, pidiéndole a Dios no encontrar. Esto ya depende de cada uno. Sin embargo, hay encuestas donde se comprueba que la mayoría de los encuestados no salen a buscar trabajo porque saben que no lo van a encontrar. Por ejemplo, tenemos una encuesta que se hizo por la UNAM, donde la pregunta era, si pudiera vivir fuera de México, lo haría por, y las opciones son las siguientes: razones económicas, razones de seguridad, familiares, le gustaría más vivir en otro país, perdió la confianza en México, no se iría de México. Entonces las encuestas nos dijeron que más de la mitad, el 58.6%, dijo que eran las razones económicas. De ahí nos vamos hasta el 13%, 4.7%, 4.5%, donde está muy desnivelado, desde 58.6% hasta el siguiente más alto, que es el 11.9%, que no se iría de México. Bueno, aquí podemos ver que las razones económicas son mucho más obvias que nada, el salario sobre todo. En México, en Estados Unidos, por ejemplo, el salario es 3 veces mayor al de México. Y ustedes dirán, pero se paga en dólares y se gasta en dólares. Sin embargo, los precios son muy diferentes. También tenemos una referencia que nos dice que el salario mínimo, sobre la Constitución, en el artículo 123 especifica que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Sin embargo, hoy en día cada vez vemos que hay niños menores de 15 años buscando empleo. Y esos niños menores de 15 años obviamente tienen un padre y una madre que ya no los pueden mantener y por lo tanto tienen que salir a buscar un empleo con un salario mínimo que no les va a alcanzar para mantenerse a sí mismos. Entonces vamos a ver qué opina una ama de casa y trabajadora sobre esta situación de hoy en día sobre el salario mínimo en nuestro país, México, en el 2016.